La Ruta 107.2, un espacio radiofónico de 12 a 13 horas, donde conocemos a personas y viajamos a aquellos lugares de interés. Te esperamos cada día en La Ruta. Radio Cartaya 107.2 FM, emisora municipal. Estamos a jueves y como siempre en la jornada de jueves en el tiempo de la ruta es la ruta más misteriosa y nosotros le damos las buenas tardes al compañero José Manuel García. Ay, José Manuel, si la gente supiera la de cosas que pasan, ¿eh? Totalmente. A los fenómenos paranormales que es una redacción. Bueno, y una emisora de radio no digamos. Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañera. Pues, deseando escucharte en esta jornada, es un placer estar contigo, ya lo sabes, y siempre te damos las gracias. Bueno, José Manuel, estamos en una nueva jornada, nuevo mes, por cierto, ya hemos dejado el mes de enero, que qué largo ha sido. y un placer. ¿De qué nos vas a hablar hoy, José Manuel? Hoy os quiero llevar al Ayuntamiento de Huelva. El Ayuntamiento de Huelva que bueno, vive un pequeño escándalo por una circunstancia que se ha producido. Yo no voy a citar formaciones políticas porque sinceramente no me interesa, pero sí es verdad que voy a citar lo que ha ocurrido. Y es que una determinada formación política ha llevado al Pleno Municipal de Huelva una pregunta sobre un supuesto ritual de brujería que se habría realizado en las instalaciones en el interior del edificio del Ayuntamiento onubense. El ritual se habría llevado a cabo en los despachos y en las dependencias municipales y, bueno, esas personas entraron con la connivencia, con la aceptación de alguien del interior o incluso de la propia alcaldía, es lo que no se sabe. Porque evidentemente, yo siempre lo digo, cuando se va a un edificio de este tipo hay dos opciones. O entras porque la propia alcaldía te da permiso, o es que hay un empleado, un trabajador de las instalaciones municipales que te deja entrar. Pero, bueno, parece que poco a poco se va aclarando porque Mónica Rossi, que ha sido la persona que ha pedido explicaciones a Pilar Miranda, que es la alcaldesa, sobre los hechos que han ocurrido en el interior. Y es que, según Rossi, se encontró sal en el suelo, romero quemado, en lo que es el salón de pleno, y son dos elementos que, cierto es, suele utilizarse para hacer rituales de limpieza y rituales para incluso echar las energías negativas. De esta forma, Mónica Rossi cuestionaba si el ritual había tenido un coste para las arcas municipales y la alcaldesa, por su parte, pues no se ha pronunciado sobre este asunto. Particularmente me extraña que las arcas municipales paguen esto. Sería complicado de poder justificar. Pero lo cierto, esbozo también una sonrisa, lo cierto es que el ritual de brujería al que se refiere esta formación política, pues se conoce como saumerio. Y el saumerio es una práctica antigua, ancestral, que se utiliza para proteger un determinado entorno o una determinada persona de lo que son las malas energías. ¿Y qué consiste en quemar plantas aromáticas para crear una armonía en el ambiente y también arrojar sal para que sirva de elemento protector, para que restrinja el paso de esas energías según indican los expertos en estas lides? En la actualidad, por ejemplo, son muchas las personas que recurren al saumerio con la creencia que puede influir en el ánimo, en la productividad o incluso proteger a las personas que están en ese espacio determinado y purificarlo. ¿Cuál es el motivo por el que se ha llevado a cabo este ritual en el Ayuntamiento de Huelva? Que no deja lugar a las dudas. Si uno se encuentra en un determinado entorno, sal y romero quemado, evidentemente aquí se ha hecho un ritual, eso sí es cierto. Bueno, hay diferentes opciones. Es posible que este ritual se haya realizado con la intención de purificar al ayuntamiento de malas energías, que hay quien sea extremadamente supersticioso o creyente de estos temas y piense que hay malas vibraciones dentro del
edificios del ayuntamiento, en cuyo caso, pues hay que decir que esas malas energías se ahuyentarían para todos. Formaciones políticas en el poder, o formación política en el poder, y formación o formaciones políticas de la oposición, con lo cual, bueno, pues habrían hecho un bien, entre comillas, para todos. Y luego también puede ser que sea posible, porque haya sido llevado con un motivo más prosaico, como por ejemplo mejorar la productividad de las personas que están dentro o proporcionar un ambiente más agradable. Incluso puede ser que se haya hecho ese ritual para a determinado político, posiblemente en la oposición o no, puesto que no sabemos quién lo ha encargado, pues haya realizado ese ritual para procurar que esta persona no sea tan molesta o que no prosperen todas las acciones que quiera llevar a cabo, que también es posible. El caso es que al desconocer quién ha sido, porque se mira a la alcaldía, pero también habría que mirar a quién ha autorizado a esa persona a entrar y con qué fin. Entonces, la alcaldesa de Huelva tendría que aclarar si el ritual se llevó a cabo y, en caso, cuál fue el motivo, que de momento no se sabe. Hay varias razones por las que se puede hacer un ritual de este tipo. Un ritual de brujería o de limpieza dentro de un ayuntamiento como el de Huelva. El primero, como decía, para purificar el ayuntamiento de malas energías, porque existe la creencia que en sitios como este pues pueden estar afectados por malas vibraciones, y es la creencia popular que tienen muchos en nuestra particular cultura, y en ese caso el ritual se podría haber realizado para tener un ambiente más positivo dentro del ayuntamiento. También se podría haber realizado para atraer a la buena suerte y a la prosperidad, puesto que este tipo de rituales, sobre todo cuando se quema romero, puede ayudar a traer la buena suerte y también esa bonanza que sin duda alguna, pues el ayuntamiento querría, por lo menos cualquier formación política para su mandato, cualquiera. Y en ese caso el ritual podría haberse realizado con la intención de mejorar, por ejemplo, la situación económica del ayuntamiento o de la ciudad, que sería un buen fin. También para influir en las decisiones políticas, puesto que algunos creen que los rituales de brujería pueden utilizarse para influir en decisiones políticas, y en ese caso el ritual podría haberse realizado con la intención de influir en las decisiones del ayuntamiento en determinados temas, en temas concretos, como por ejemplo la aprobación de un proyecto, la contratación de alguien, de un proveedor, es decir, que salgan adelante, que prosperen las propuestas. Todo esto también podría tener ese fin. Y sin embargo, hay que decir que estas creencias evidentemente se basan en la fe y en la tradición, que no hay evidencia científica de nada de ello. Y en el caso del Ayuntamiento de Huelva, pues la alcaldesa Pilar Miranda pues no se ha pronunciado sobre este asunto. Por lo tanto, pues no sabemos a día de hoy cuál es la situación en la que en un momento dado se ha producido todo esto, pero lo cierto, la realidad, es que ese ritual de brujería, como indicaba, pues ha levantado una gran polvareda, y esto hace que, de alguna manera, muchos sean los que se atrevan a mirar como diciendo, ojo, que en este ayuntamiento, pues se están realizando acciones, se están realizando hechos que podrían tener que ver precisamente con esos rituales negros. Es muy curioso porque también aquí juega en contra todo lo que es la superstición que sí es verdad que es bastante fuerte. Uh-huh. Y lo último que sabemos es que ese ritual, a través del ayuntamiento, el equipo de gobierno, Felipe Arias, pues dio respuesta en el que decía que no ha existido ningún ritual, que es falso, pero sin embargo sí es verdad que cuando se encuentra, como decía, sal en el suelo, uh-huh, y se encuentra Romero, es inequívoco que algo ha habido. Claro, de que algo ha pasado, ¿no? Eso no se puede negar, eso, uh-huh, es algo que el que sabe un poquito de este tipo de temas
sabe que realmente algo ha ocurrido y algo se ha hecho en el interior. Eso es inexcusable. Yo, evidentemente, pues lo veo desde fuera, ni parto lanzas a favor ni en contra. Porque pero según tu experiencia, José Manuel, ¿cómo lo ves tú? Porque tú eres un hombre con mucha experiencia en esto, ¿no? Pues, inconfundiblemente, cuando se encuentran estos elementos en un ayuntamiento, algo se ha hecho. Y se ha hecho con el fin de proteger, en este caso, a quien lo haya encargado. Vale. Y la persona que lo ha encargado es una persona que está actualmente en el equipo de gobierno, pues lo ha realizado para procurarse esa protección ante lo que son las formaciones contrarias. Ya. Y si es al contrario, viceversa. Es decir, eso está claro. Lo que ocurre es que en este tipo de ocasiones pues no se puede culpar, no se puede señalar a nadie con el afán incriminatorio, porque entre otras cosas no sabemos por qué lo han hecho. Pero bueno, sea como fuere, ahí queda algo que es bastante interesante. Sí. Y es que este tipo de hechos se ven, y que a día de hoy, bueno, pues sea un tema de actualidad misterioso. Totalmente. Dentro de lo que es el ayuntamiento y la ciudad de Huelva. Nos vamos también nos quedamos en la capital onubense, porque también se siguen produciendo sesiones secretas de espiritismo. Sesiones secretas que han estado rondando por las calles y por las mentes de determinados habitantes, y hay un rumor bien fundado. Yo hablo con un poquito más de información que tan solo un rumor, que en determinadas noches, en lugares apartados de la vista pública, pues se están haciendo sesiones secretas de espiritismo. Reuniones que están envueltas en un velo de misterio y de especulación, y que desatan el debate sobre lo paranormal, lo desconocido y lo inexplicable dentro de la ciudad. El espiritismo, que hay que decir que entró en España por ciudades como Huelva, Cádiz, Sevilla o Barcelona, y que por tanto tiene muchas raíces y hunde sus raíces en la capital onubense. Y el espiritismo, que es una práctica que lo que busca, básicamente, haciendo una definición rápida del mismo, es establecer contacto con los espíritus de seres fallecidos, y esto desde luego ha sido objeto de interés y controversia a lo largo de la historia de muchas personas. Aunque muchos lo consideran mera superstición, para otros es una vía de comunicación con el más allá, y en el caso de Huelva, pues estas sesiones secretas han despertado un gran interés renovado en todo lo que es el fenómeno contactista y espiritista, ya que desafían las normas sociales y despiertan la curiosidad de aquellos que buscan respuestas más allá de lo convencional. Las sesiones de espiritismo, que son llevadas a cabo en lugares secretos de Huelva, que han sido descritas por algunos testigos como experiencias muy emocionantes, y se dice que los participantes se reúnen rodeados de velas que parpadean, de objetos rituales, y que durante estas reuniones pues se intenta establecer contacto con los espíritus a través de medios como pudiera ser una sesión de espiritismo victoriana a la antigua usanza, o una tabla ouija, que también es un método de contacto. Sesiones que llevan también a la escritura automática, a la canalización de energía, y relatos de aquellos que aseguran haber presenciado estas sesiones y que describen momentos de intensa emoción donde se han experimentado fenómenos inexplicables y se han recibido mensajes que evidentemente desafían a la lógica humana. Sin embargo, es importante destacar que el espiritismo y las sesiones secretas que supuestamente se llevan a cabo en Huelva no están exentas de críticas o de escépticos. Sí, es verdad que cuando existe el rumor es que alguien se está encargando de filtrarlo, y muchos argumentan que estas prácticas son meros engaños promovidos por individuos que buscan aprovecharse de la credulidad de los demás y la falta de pruebas concretas que no se van a tener nunca, porque evidentemente quien hace una de estas sesiones se cuida mucho de hacerlas públicas, y también la naturaleza de esas experiencias paranormales pues han llevado a un debate enconado entre aquellos que creen en la autenticidad de esas sesiones y aquellos que consideran que todo es una farsa. Además, estas sesiones secretas de espiritismo en Huelva han llevado
y han generado preocupación en algunos sectores de la sociedad, que ven en ellas una amenaza, y la idea de que los individuos se reúnan para invocar a fuerzas desconocidas pues ha despertado el temor sobre posibles consecuencias negativas, tanto a nivel individual como colectivo. Esto ya evidentemente y se hace desde el lado del desconocimiento y también quizás desde el lado del temor, porque se temen que estas prácticas pues puedan desencadenar efectos psicológicos no deseados en los participantes o que puedan ser utilizadas para manipular a las personas que son más vulnerables. Por otro lado, hay personas vinculadas a la religión y a figuras prominentes en este aspecto que han expresado en petit comité su preocupación por el auge de las sesiones secretas de espiritismo. Otros han advertido sobre los posibles riesgos espirituales de involucrarse en prácticas que, según ellos, podrían abrir las puertas de entidades malignas y desencadenar consecuencias no deseadas en la vida de los participantes, algo que evidentemente lo hacen, nuevamente reitero, desde el desconocimiento. Y por ejemplo, la Iglesia Católica ya en particular dijo que en ocasiones estas prácticas son prohibidas e insta a la población a mantenerse alejadas de actividades que consideras contrarias a la fe y a la moral. Yo evidentemente no voy a entrar a juzgar lo que la Iglesia dice de ello, pero sí me voy a permitir el decirle que están equivocados. En medio de esta polémica también surge la voz de aquellos que defienden el derecho a la libertad de creencias y prácticas religiosas que en este país existe, de momento, y hay grupos defensores de la libertad de culto, que también están amparados por la Constitución, que han señalado que en un Estado democrático y de derecho, los individuos tienen el derecho fundamental de participar en las actividades espirituales de su elección, siempre y cuando, primero, no infrinjan ninguna ley, segundo, no perjudiquen a ninguna persona, como es el caso. Se ha enfatizado en la importancia de respetar la diversidad de creencias y de evitar algo importante, que es la estigmatización de prácticas espirituales no convencionales, máxime cuando en este país pues están entrando muchos ciudadanos de otros países que tienen y conllevan otras prácticas religiosas como la santería cubana, la yoruba, el vudú, y digo bien el vudú, que en muchos casos se están organizando mafias en torno a ellas y de momento nadie ha protestado. Más allá de estas opiniones encontradas, estas sesiones secretas de espiritismo en Huelva ha provocado un renovado interés por el estudio de lo paranormal, de lo sobrenatural. Investigadores y académicos han expresado su interés en comprender mejor las motivaciones y experiencias de aquellos que participan en estas reuniones, que han tildado de clandestinas, y algunos han señalado que independientemente de la autenticidad de las sesiones, la proliferación refleja un anhelo ancestral en el ser humano, trascendente, de esa conexión deseada con lo desconocido, con el más allá, y de contactar con personas fallecidas sin ánimo de crear ningún mal, sino de la comunicación, porque siempre se piensa que algún mensaje se ha podido quedar por decir. En ese sentido, cabe mencionar que el espiritismo y otras prácticas esotéricas han sido objeto de estudios por parte de científicos y académicos, que la parapsicología en particular se ha dedicado a investigar fenómenos que desafían la comprensión convencional, como la telepatía, la precognición, la percepción extrasensorial, el PES, y que aunque la mayoría de las investigaciones no han arrojado conclusiones definitivas, sí es verdad que han contribuido a ampliar el conocimiento de la mente humana y también a expandir otras formas importantes de ciencia aunque sea alternativa, que quiero recordar que la alquimia del pasado es la química del presente. Es decir, no sabemos nunca a dónde se va a llegar. Por eso, pues se ha despertado ese interés popular. La narrativa de lo sobrenatural y lo inexplicable ha sido durante mucho tiempo una fuente de inspiración literaria en la propia literatura, el cine o la televisión. Hay historias de encuentros con el más allá, de espíritus inquietos, de poderes ocultos, que van más allá de la imaginación del público, que incluso hay veces que se ha sacado de contexto, que se ha exagerado, y esto ha demandado pues el constante estar en medio
de este tipo de temas relacionados con lo paranormal, y es que es un tema que de ser marginal se ha convertido hoy día en mayoritario. Es verdad. Y bueno, en la actualidad estas sesiones secretas de espiritismo pues llaman la atención de escritores, de creadores de contenido, porque imagínate, reuniones clandestinas para hacer espiritismo suena fascinante, a explorar lo desconocido, lo oculto, suena casi a película, a espectáculo, a teatro, y han fantaseado con estas historias. Sin embargo, es importante recordar que más allá del potencial como fuente de inspiración para la cultura popular, estas sesiones pues plantean preguntas importantes sobre la naturaleza humana, la fe, la creencia, la búsqueda del significado de la vida, Sí. qué hay más allá de la muerte, e independientemente de si estas prácticas son vistas como auténticas o como falsas, de todo lo que son manifestaciones de lo sobrenatural, sí es verdad que la presencia en la sociedad refleja la persistente fascinación que tiene el ser humano por lo inexplicable y por lo trascendental, y el debate en torno a la autenticidad de estas reuniones y de las posibles implicaciones y su significado que tienen el amplio sentido de la vida de las personas, pues ha alimentado lo que es una conversación que abarca desde lo espiritual a lo filosófico, pasando por lo político, lo social y lo religioso. En cualquier caso, conciliar extremos, puesto que los extremismos nunca son bien recibidos, ni nunca deberían de existir, y sí es verdad que este tipo de práctica, de momento, pues no le hace daño a nadie, salvo alimentar la expectativa de poder comunicarse con un familiar fallecido. Desde luego, siempre es un placer escucharte. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que el ser humano en este momento, creo que tenemos la necesidad de saber, de conocer, de ir más allá, ¿verdad? No sé, hay un movimiento que, como tú bien dices, cada vez se habla más de aquello que lo desconocido, ¿no? El mundo de lo desconocido. Efectivamente, Sí. Viene a ocurrir eso, ¿no? Sí, Viene sí. a ocurrir un poco que los seres humanos tenemos esa necesidad. Sí. Y bueno, dentro de lo que cabe, entiendo el miedo, y ya no hablo como persona que le gusta el misterio, pueden tener, lo puedo llegar a entender porque es lógico. Sí. Lo que no entiendo es que se hable sin saber. Eso es lo que no entiendo. Eso sí hay que tener cuidado, ¿verdad? Sí, porque es que no tiene ningún sentido. Es decir, el espiritismo a día de hoy, pues tan solo es una práctica minoritaria de personas que se interesan por el más allá, por lo desconocido, y que tan solo lo que pretenden es esa comunicación, saber si hay algo más allá de la muerte, incluso poder conectar con familiares fallecidos. Es siempre una experiencia humana y es siempre un anhelo humano. Por tanto, bueno, pues simplemente que se sepa tanto de esas prácticas en el Ayuntamiento de Huelva como de esas prácticas secretas que no tienen nada de malo y que sí, por contra, nos pueden enseñar mucho. Además, lo has dicho al principio, te traigo temas de máxima actualidad y ya te digo que sí, porque vamos, en lo del Ayuntamiento de Huelva, más reciente imposible. Sí, de tan solo hace, bueno, realmente fíjate, nosotros, porque tenemos, en este caso, pues lo que es nuestra sección esto en los jueves, ¿verdad? Sí, sí. Pero que desde el pasado domingo la verdad es que ya este tema se conocía, con lo cual es curioso, es interesante y es máxima actualidad, como tú bien comentas. Es verdad, que ocurra además, pues eso, en un ayuntamiento, ¿verdad? Que llama mucho más la atención, la verdad. Totalmente. Sí, sí. José Manuel, ¿dónde pueden seguirte todas las personas que nos están escuchando en este momento? Pues en redes sociales, principalmente en Facebook y Twitter. En Twitter es @JMG Bautista y en Facebook José Manuel García Bautista o Bauti José Manuel García Bautista, y también a través de mi página web, que es garciabautista.net. Y tenemos que decir que José Manuel tiene libros editados, unos poquitos, ¿verdad? Unos pocos. Bueno, unos poquitos, 64 creo que eran hasta hace no mucho, aunque ya ha engordado con uno más. Nada más y nada menos. 65, pero vamos, amenazo con que hay 12 más entregados. Oye, que a mí me parece estupendo, ¿eh? Entregados, o cuando digo entregados, que están escritos. Desde luego. Pues, simplemente buscando la fecha en la que las editoriales pues le den salida. Ahora llega un trabajo duro por parte del autor, sí, que es procurar que no le saquen más de 2 libros por año,
Ajá. Eso es lo que yo suelo hacer, 2 libros, 3 libros como mucho, Sí. y luego que no me lo saquen a la vez, porque una promoción de un libro en paralelo a otro es complicado, hombre. Puede salir un libro, por ejemplo, de Huelva, un libro de Sevilla, y luego un libro de un tema más general, ¿no? Entonces se hacen 2 promociones diferenciadas, una que se puede llevar bien porque es a nivel local y la otra nacional, pero cuando salen 2 libros y se pisan el uno al otro, eso es un jaleo. Por lo tanto, esa también es mi batalla con las editoriales. Pues sí, además yo sé que, bueno, el último, ¿cuál es el último, José Manuel, el último tuyo? Pueblos abandonados. Pueblos abandonados. ¿Dónde se pueden conseguir tus libros? Pues prácticamente en todas las librerías. Hay algunos que evidentemente, porque llevo escribiendo desde 2008, sí, pues hay libros que ya están descatalogados, ¿no? Sabes que las editoriales lo suelen quitar de catálogo, claro, aunque sí, se pueden conseguir en librerías de viejo, por internet, pero la mayoría de ellos, la mayoría están todavía disponibles y se pueden encontrar en cualquier librería, cualquier centro comercial, cualquier gran almacén, que si no lo tienen lo piden, si no por Amazon también te lo traen a casa. Claro. Es decir, que las posibilidades son amplias. Son muchas. José Manuel García, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un jueves más. Te escuchamos en la próxima semana. ¡Feliz fin de semana! Compañera, feliz fin de semana y que disfrutemos del mismo. Gracias. Igualmente. La Ruta 107.2, un espacio radiofónico de 12 a 13 horas, donde conocemos a personas y viajamos a aquellos lugares de interés. Te esperamos cada día en La Ruta.